Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos ese voto de confianza para el desarrollo de nuestras actividades periodísticas que buscan presentarles a ustedes el equilibrio y el balance de los acontecimientos desde la presentación, contenidos periodísticos y, por supuesto, los análisis como lo que este servidor desarrolla de lunes a viernes a esta hora. Así es que desde ya, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Esta mañana hemos hecho una invitación al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, para que conversemos sobre una evaluación del trabajo desarrollado por este órgano de Estado y que está por concluir pues prácticamente a pocas horas, para que la nueva Asamblea Legislativa tome posesión. Vamos a conocer un poco en términos así generales en qué consiste esa transición. Vamos a hablar de otros aspectos elementales que han tenido que ver con el trabajo dentro de la Asamblea Legislativa en materia de legislación. Gracias, presidente de la Asamblea Legislativa. Gracias, Mario, por acompañarnos. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo muy especial a todo el equipo técnico y, por supuesto, a todos los salvadoreños que sintonizan este canal. Ayer se llevó a cabo la última sesión plenaria correspondiente a este ejercicio como tal. Sí, fue un momento bien emotivo, entiendo. Bueno, creo que la última fotografía habla por sí sola, digamos, la toma de la fotografía o las famosas selfies de los grupos parlamentarios, de los diputados que al día de ayer se despidieron de esta legislatura. En efecto, el día de ayer terminamos quizás muy temprano, porque pensé que íbamos a llegar bastante tarde, la agenda que habíamos programado. Y más que teníamos el temor que podían entrar otros temas que nosotros no los habíamos llevado a la discusión en las comisiones correspondientes. Por eso es que yo no había convocado a la comisión política, porque entendía que no había otro tema más que abordar. Pero al final, por supuesto, ya no hubo posibilidad alguna para poder empujar algunas votaciones que querían, digamos, promover el día de ayer, más que todas aquellas votaciones que tienen exigen los 56 votos. Sí, la superación del veto, por ejemplo, de la ley de amnistía. La superación de vetos, aunque quiero decirte que esa ley de amnistía, de hecho, hubiera sido de alguna manera lo correcto. La presión con el tuit, o mejor dicho, el tuit emitido por el presidente de la República cuestionando esa iniciativa de querer superar ese veto, así como también la postura de otros, como creo que el partido Gana, algunos dirigentes, ¿detuvo esa superación del veto? No, yo creo que, mira, en el caso muy particular de la Ley de Reconciliación Nacional, lo que debo entender de que no fue por el tuit del presidente, fue más por cuestiones eminentemente de interés de algunos grupos parlamentarios que no tenían los votos. A manera de ejemplo, Arena no tenía los votos completos a favor de esa ley, tampoco los tenía el Frente, porque le tienen miedo a que esa ley de alguna manera se ponga en práctica, digamos, en el sentido de que creen que va a provocar, digamos, alguna persecución de algunos autores que en aquel momento es que en el fondo, fueron partícipes. Bueno, eso pasa por realmente examinar cuál ha sido el trabajo que en los últimos, digamos, años o en este periodo se ha tenido, Mario. Un año en la que para muchos y especialmente para algunos críticos, ¿verdad?, del trabajo legislativo, ha estado, digamos, copado precisamente de intereses particulares y por supuesto también de partidos políticos que lo acompañan.
y que de alguna manera ha sido pues, prácticamente el punto de partida para que se hayan tenido los resultados electorales el pasado 28 de febrero. ¿Tú compartes eso? Bueno, mira, yo tengo... O sea, hay cosas buenas y hay cosas comparto en malas. parte Ese planteamiento, en parte, no en todo. Pero no es, digamos, primero porque no es cierto de que las acciones o las decisiones del órgano legislativo, en términos generales, partan de una decisión, digamos, basado en un interés. Yo te lo puedo asegurar de que todas las decisiones que se han tomado en un 99% son decisiones basadas en iniciativas con un fundamento muy concreto para solucionar un problema concreto. Por lo tanto, no entiendo a dónde están los intereses particulares. Te voy a poner un ejemplo. El tema de las reformas al sistema previsional, que yo lamento y de hecho salí molesto con la legislatura, digamos, con la comisión ad hoc que se conformó para poder darle al país una reforma puntual y nunca produjo nada, digamos, de impacto, nada más que los porcentajes para el retiro de los ahorros de los cotizantes, que desde mi punto de vista, yo tengo mi propia apreciación de esa figura, nunca sacaron algo concreto. Entonces el problema es que no, ¿y por qué yo no fui parte de la comisión? Porque el presidente no se podía involucrar en una comisión de ese tipo, digamos, porque necesitaba más tiempo, mayor análisis, más trabajo, porque tenés que revisar, digamos, estudios actuariales, hacer comparación de los estudios actuariales existentes, compararlos con estudios actuariales de otros países a donde se tomó una decisión semejante, a donde se hizo, digamos, cambio a la figura de la fórmula para el cálculo de la pensión, la fórmula para, digamos, determinar ¿cómo se llama? Hasta dónde alcanza tu cotización, digamos, de tu cuenta individual. O sea, la vida, hasta dónde alcanza lo que tú cotizaste en tu vida, digamos, después de... En tu paso por la vida, en ¿no? tu paso después de jubilarte. ¿Cuál es la expectativa de vida? Esa es la correcta. Esa es la expectativa de vida, perdón. Entonces, ese tipo de casos, de temas, no los quisieron estudiar a profundidad. O sea, aquí hay un antes y un después. Pero ¿a dónde quiero llegar con este comentario? Estos grupos de intereses, porque si yo recojo la mayoría de planteamientos o de mensajes que envía el Ejecutivo, llámese funcionarios y también el presidente, es que se va, en la próxima legislatura se acabaron los maletines negros. Eso es lo que dicen. Y nunca lo desmintió ni Arena, nunca lo desmintió el Frente, nunca lo desmintió nadie. Ni el PCN. No, por eso. Pero no me correspondía a mí aclararlo porque era el presidente de la Asamblea. Estamos haciendo una evaluación de allá. Tenían que aclararlo los jefes de los grupos parlamentarios. Y te agradezco mucho el complemento de eso. Entonces, ese es uno. Y en esta nueva legislatura, esos grupos de intereses, esos grupos de poder, ya no van a tener cabida en la Asamblea. A eso quería llegar. Porque la pregunta es, ¿y esos grupos de intereses con relación a estos temas qué van a hacer? Pero regresemos a la nuestra. Sí, a lo que yo grupos de intereses han predominado así como los maletines negros. Mira, yo no quiero, porque sería atrevido de mi parte venir y hacer un señalamiento de ese tipo. Yo no soy irresponsable en el sentido de venir y acusar a alguien de algo. Pero aquí no estamos acusando a nadie, estamos hablando de grupos de intereses. En el sentido de que, porque si yo digo que eso existe, para mí obviamente yo no tengo ni pruebas, ni tampoco tengo una digamos, información que a mí me diga que
en verdad hay ese pero tipo de interés. El tema del grupo de Pero te agua, voy a poner, la ley de agua, ¿por qué no se aprobó? Mira, ¿Por qué no se logró esa aprobación de la reforma al sistema de pensiones? ¿Por qué en el tema de la ley de reconciliación? Sí, la ley de reconciliación. Mira, pero te voy a terminar porque es un tema que le interesa a la gente que nos está viendo. En esto solamente habían que tomar dos cosas. Primero tenías que buscar, que es lo que yo les había dicho, tienen que buscar, digamos, que con la cotización actual, hasta dónde llega si nosotros mejoramos la pensión entre la que se paga ahorita, que es de un 35%, si se pagara un 45 o un 55, ¿hasta cuándo, hasta cuánto tiempo le dura su cuenta individual? El tema de los maletines negros en la Asamblea Legislativa, pero ninguno lo desmintió. Por eso. ¿Verdad? Ahora vayámonos al tema de las presiones de grupos frente a esos temas, como el caso específico de la reforma al sistema de pensiones, la ley de agua, que de alguna manera pues representan, como quien dice, la parte negativa para los partidos políticos. No estoy hablando de Mario Ponce, y eso es bien interesante, no estoy hablando de para los partidos políticos que no lograron hacerlo. Regreso de nuevo a lo que yo te decía, digamos el discurso que manejan. Se acabaron, ¿verdad?, los espacios para los grupos de intereses, por ejemplo. Vale, te voy a poner el caso en particular, si es que alguien obviamente está pensando en que los tales maletines negros funcionan. Obviamente eso no ha pasado. Yo veo el análisis tal como lo no ha habido maletines negros. Vale, te voy a poner, no, eso no existe. No existe. Vean, no existe. Te voy a decir... No hay corrupción. Te voy a decir... En términos de... Mira, yo soy diputado, he sido diputado desde el 2000 hasta la fecha y no he visto los tales tipos. Nunca llegó alguien a querer sobornarte, y no estoy diciendo porque lo fue, porque tú eres correcto, no. No, señor, eso no, porque, y te lo diría si eso fuera cierto. Vean. Eso nunca sucedió. Vean. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso de la ley de aguas, ¿cuál es el problema, Neto? Que se ha estado de alguna manera debatiendo, y creo que es una ley que al final es la tercera legislatura que no la termina. ¿Por qué? Porque cuando se ven algunas situaciones, ¿sabes lo que? Algunas situaciones sobre decisiones del Estado en relación a la relación Estado-privado, hay algún nerviosismo en relación a cómo debe funcionar. Okay. Si el tema de los maletines negros es solamente un mito, ¿por qué este tipo de leyes, ya pusimos un ejemplo, 2 leyes, ¿por qué no se aprobaron? Bueno, y no estoy diciendo que Mario no la aprobó, eso es lo que quiere dar bien claro porque al final lo que estamos haciendo es una evaluación digamos, bastante profunda de estos temas, ¿no? Continuamos conversando con Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa. Por cierto, en esta emotiva, y digo emotiva porque vimos muchos, digamos, fotografías de despedida el día de ayer. Hay un sentimiento, bueno, ahí está esta fotografía que es bastante emblemática, ¿eh? El abrazo entre Nidia y Karina. Y Karina, ¿verdad? Esto tiene un mensaje, ¿no? ¿Habrá algún mensaje en esto? Y habrán otras, creo que también. Vamos a ver si las podemos... Esa está bien emotiva. Esa está bien emotiva. Y también están el grupo de diputados disidentes de Arena, ¿no? De la fracción. Sí. La diputada Marta Evelyn Batres, que lleva el chorrito que fue la bandera de lucha hablando del por agua, llevar el agua potabilizada a todas las comunidades, y no... era la lucha de ella, digamos, por el simple hecho de que no, las poblaciones como Soyapango, Ilopango, San Marcos no recibían el agua en cantidad y no la servían el Diablito, perdón, y le digo con cariño, don Carlito Ruiz, ¿verdad? Se nos durmió. Sí, que está un poquito malito de salud. Sí, de verdad, está malito. Sí. Le deseamos lo mejor, don Carlitos. Mario, el resultado electoral de alguna manera no les dio la razón a todo el proyecto de propuesta en la campaña electoral, y regresando al punto que teníamos de conversación anteriormente, ¿será porque predominaron más los intereses de particular, más que trabajar por los intereses de la población? Tema del agua, tema de pensiones. Sí. Y hablábamos particularmente sobre eso, y no estoy hablando de que Mario lo hizo, hablo de todos los partidos políticos. Si es un mito
este tema de los maletines negros, ¿por qué no se aprobaron estas leyes? Simple y sencillamente. ¿Por presión de grupos de intereses? No, mira, es que tenés que ver el contexto en el cual se debaten los temas. Porque el diputado tiene que ver, digamos, los escenarios preconcebidos sobre una decisión política. Y tal vez tú no me lo puedas entender, o no sé si me lo yo entendés, sí lo entiendo. De hecho, soy el interlocutor de lo que... El punto es de que cuando alguien quiere imponer la fórmula de una ley basada en el criterio o conveniencia, también, y eso va en contra de los derechos de la población, porque no quiere decir que si la ley le dabas, aquí cuál fue, la ley le daba, digamos, un aval a donde el Estado tuviera el total control del mismo. Entonces también el Estado podía utilizar ese mecanismo para el control de los ciudadanos, no solo del sector, del sector privado. Yo ya te dije que es lo que puede pasar. En esto, con el recurso hídrico, se someten pueblos. Dice que los maletines negros es un mito. Mira, la existencia de grupos de poder presionando para que no se aprueben esta ley es un mito. No hay tales grupos de poder, porque yo no vi a nadie empujando o hablando sobre el tema. O diciendo, apruébenme esta ley o no me la aprueben. No, señor, nunca lo he visto y te lo voy a decir ante Dios. Le puedo fallar a vos te puedo mentir, pero a Dios, a mí me puedes mentir, pero a Dios no. Pero a Dios no. Entonces Okay, te digo, eso no existe. Eso es una mentira repetida 100 veces, es una verdad absoluta. Okay. La gente lo terminó creyendo. Por eso te pero dije, como nunca salieron a desmentirlo, ni los de Arena, ni los del Frente, al final terminó siendo, digamos, una verdad. Pero digo yo, yo no era responsable de venir y hablar del tema. Exacto, porque, estamos hablando de todas las fracciones políticas. Entonces, en este caso en particular, debes de entender que no es lo que digamos, no es el criterio de defensa de intereses. No quiero decir que en algunos temas no exista. En el caso en la parte tributaria sí existe, digamos, posiciones bastante, porque ahí sí presionan. Cuando van a tocar el bolsillo, claro, ahí sí existe presión. Vea, existe presión. Vea, tanto al Ejecutivo como al Legislativo y los medios que también divulgan cuando un impuesto va a ser grande, o sea, demasiado fuerte, que pueda sentir que es un golpe, tan fuerte que... Pero esto no estaba en juego ni en esta legislatura. Mario. Entonces, pero como tú hablaste de otros temas, que son temas eminentemente de interés nacional, de interés popular, porque tanto el agua como el tema de pensiones son de interés popular. Voy a planteártelo de nuevo así. El resultado electoral que hubo en algún momento fue como la expresión de decirle a la Asamblea Legislativa, ustedes no trabajaron por nosotros y queremos una Asamblea pues eso que trabaje por nosotros. Eso fue lo que se vendió. Eso fue lo que se vendió y eso compró la gente. Así. ¿Eso es lo que se vendió? Eso fue lo ¿No que es se que vendió. sea cierto eso? Yo creo que vos como periodista que has estado cerca de las decisiones y que sacás el noticiero te das cuenta de que no es cierto eso. No es cierto eso. Mira, aquí en la China, bueno, en China porque es un congreso comunista, me refiero a China popular, pero aquí en cualquier país del mundo democrático los temas no avanzan tal como los dejan las anteriores legislaturas y todos los temas pasan. ¿Qué quieres decir? Si no, veamos en el caso de Estados Unidos, que es el país más democrático del mundo, digamos, en el sentido de que las libertades se defienden en todos los aspectos, especialmente las libertades económicas. Claro. Entonces, ¿Y qué quieres decir con eso de que eso es lo que se vendió? Porque no busco, bajo mi papel de interlocutor, hacer leña del árbol caído. Los partidos estamos haciendo una evaluación. Se vendió la idea de que los actuales legisladores no hicieron nada por el país, cuando no es cierto. ¿Cómo entonces se explica ya de manera individual que no hubo precisamente un voto, digamos, correspondiente de la población para cada uno de ellos, a partir de esta evaluación de los trabajos, que tú me has logrado de alguna manera, digamos, como justificar lo que en el fondo es y no por percepción o la forma como se vendió durante la campaña? Mira, los problemas que le vinieron al país fueron para bendición del Ejecutivo. Si no hubiera habido pandemia, te aseguro que otro
otra situación hubiera... ¿Por qué no fuiste reelegido, por ejemplo? ¿Por qué crees que mira, lo que tu pasa trabajo no se dio? Si lo querés ver a título personal, la campaña estaba... La campaña estaba generalizada para todos, no para una persona en particular. Por lo tanto, si vos hubieras sido un diputado... Un candidato. Digamos, no, un diputado que fueras a la reelección, pues te hubiera pasado lo mismo. ¿Verdad? Aunque tú, obviamente, hubieras sido un hombre hasta la saciedad que no eras más de lo mismo, que te has comportado como tal. Y te voy a poner el caso particular de este servidor. Yo no perdí porque mi trabajo ha sido malo. Yo perdí por las circunstancias de la campaña. ¿Qué circunstancias, nos vamos a una campaña a donde no teníamos un centavo partido por mitad para hacer campaña. Los partidos políticos. Solo con los ahorros que cada quien tenía. ¿Pero tu trabajo territorial? Entonces, mi trabajo territorial obviamente se vio afectado por la campaña negativa, generalizada, porque al final la gente, como no decían con nombre y apellido. Bueno, entonces, eran siete periodos pero tuyos, una ¿no? cosa, 7 periodos. en primer lugar, yo sí obviamente le he respondido al país y le he demostrado en este periodo que me tocó dirigir el órgano legislativo que salgo con la frente en alto porque soy el primer presidente del órgano legislativo, y espero que así sea a futuro, que renunció a todo. Y cuando decimos neto a todo es que no llegué a un puesto por un interés particular. Y nadie me puede señalar, sino que vayan a investigar si yo recibí un viático. Siempre lo he dicho yo en cámara. Si yo recibí, te conozco cuando agarraste desde el primer pero déjame ver. Sí. Que vayan e investiguen si yo recibí un boleto comprado con fondos del Estado para mí. Si yo recibí un viático por X, Y o Z emisión. Si yo recibí un vale de combustible. Si yo anduve con motorista para hacer, digamos, mi trabajo particular o partidario, mira, renuncié a todo, porque eso se demostraba que yo quería marcar la diferencia. Beneficios de nada, hacer las cosas como la ley lo ordena y como Dios manda. No podíamos hacer las cosas de forma diferente. ¿Y cómo es posible que yo agarre una institución con saldo negativo, con un déficit de casi 3 millones, no digo 3 millones, casi 3 millones, en el 2019, que me entregan la Asamblea Legislativa, la dirección, y lo entrego al 31 de diciembre del 2020 con un saldo positivo, a donde le regreso $352,000 a Hacienda? Ay, ¿cómo es que se puede hacer eso? Solo a través de una buena administración. La otra cosa, aquí se ha venido a decir hasta la saciedad, pero como la gente así lo cree, y ustedes así lo creen, y como ustedes lo multiplican, no es que lo creamos, nosotros somos plataformas. Por ejemplo, se ha dicho que la Asamblea tiene seguro médico, perdóname, la Asamblea no tiene, la Asamblea ni los empleados, ni menos los diputados, tienen seguro médico. ¿De dónde se sacan que hoy nos vamos a quitar el seguro médico? No, si no existe tal seguro médico, no hay un centavo partido por mitad. Entonces, ¿desde hace cuánto? De hace 2 legislaturas. Porque si vos sos compras un seguro de vida, es para los que te sobreviven. Perdón la equivocación, el seguro médico. Entonces, el seguro, y además es un derecho y hasta el Estado reconoce. ¿Vea? No, es el seguro médico, que es un beneficio en vida del funcionario o del empleado. Y eso no es cierto. Por tanto, mienten nosotros. Y eso por Dios santo, neto, y no lo han dicho, ¿cuántas veces lo han dicho? Vamos y nos vamos a quitar, no existe. ¿Y qué se van a quitar de algo que no existe? Entonces, este servidor... ¿Gasolina? Vaya, por ejemplo, ¿quién tiene gasolina ahí? Pero solo para los miembros de junta directiva y los jefes de fracción. ¿Y por qué? Pero te voy a poner el ejemplo. Hablemos, la pregunta es... Yo sé que no fue en tu administración, esto viene de hace años. No por eso, pero ¿Y por qué se tienen gasolina? Porque se entiende que tienen más responsabilidades administrativas. Pero ganan más. Puede ser ese un motivo. Pero este servidor tampoco recibió un vale de combustible. Bueno, o sea, yo renuncié a todo. Está bien, Mario. Entonces, lo que yo te quiero decir es que yo no puedo hablar por quienes lo recibieron. La pregunta, esa fue la pregunta que tú me hacías. ¿Votaron en contra de ti? No, votaron por una campaña orquestada. Por una campaña orquestada.
A ver, nos habíamos quedado un poco para comprender ese tema. ¿Qué pasó con esa relación? Mira, ¿Qué es lo que bueno, en primer lugar, digamos, ese acto nunca lo pedí ni lo busqué. Fue un acto que nació, digamos, fue un acontecimiento que se configuró, digamos, a decisión del mandatario. No es que yo lo haya pedido. Yo pedí una audiencia para poder hablar sobre el tema de la ley de reconciliación. Para eso era la reunión. Cuando estas imágenes que estamos viendo. Sí, sí, para eso era, para hablar sobre la ley de reconciliación y de qué forma el Ejecutivo se comprometía a la construcción del fondo para resarcir los daños a los afectados, a las víctimas o familiares de las víctimas del conflicto armado. Gracias por haberme acompañado. Espero seguir desde luego teniendo tu participación a futuro, ya en tu calidad, pero también con la experiencia vasta que tienes en la materia política, ¿no? Las puertas de este canal, de este programa están abiertas, la de este servidor, para poder de alguna manera aportar al país, porque de esa manera se hace. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo muy especial a toda la familia de Megavisión, a todos los cámaras, a todos los técnicos. Y buena la experiencia que hemos tenido de conversar en tiempo atrás contigo y ahora con esto. Y a este medio que ha sido, obviamente, he tenido buen trato, digamos. Muchísimas gracias. No puedo quejarme, se me ha tratado bien y creo que esta es una empresa con un alto prestigio, así que vaya mis saludos para el licenciado Ungo. Así es. Don Alfredo Ungo, que obviamente le aprecio mucho. Te agradezco muchísimo tus palabras. Gracias, Mario. Vamos a estar desde luego pendientes de lo que viene hoy para este fin de semana, que es la toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.